profesora. Con mis compañeras hablaremos sobre la definición de los test psicológicos, su historia, su importancia y además 4 ideas principales de la lectura, el uso de los test y otros instrumentos de evaluación de investigación. Nuestro grupo está conformado por Cueva Moscoso Kiara Rosemary, Guillén Cielo, Ramos Diane, Rimari Daliana, Bustamante Mayerly. Definición. Los test psicológicos se consideran toda prueba, método o instrumento utilizado con un fin de evaluar o medir características de un individuo. La información que se adquiere debe ser válida y confiable, además que las puntuaciones obtenidas tienen que dar un significado. En base a esto, se han creado diversos tipos de test psicológicos. Los más usuales, según el contenido de lo que quieran evaluar, son test de inteligencia. Esto mide la capacidad intelectual, es decir, el potencial y la capacidad de adaptación y de utilización de diferentes estrategias y la capacidad de almacenar y utilizar los propios recursos mentales. Test de actitudes. Son aplicados principalmente en selección de personal. Permiten evaluar la capacidad del individuo en aspectos concretos de la realidad y permiten predecir su efectividad y rendimiento. Test de personalidad. Evalúa los patrones de comportamiento, creencias, emociones y pensamientos con los que el individuo ve y actúa en el mundo. Test psicopatológicos. Permiten evaluar la presencia de trastornos o problemas mentales para poder realizar un diagnóstico más preciso. Y por último, el test de intereses o de vocación profesional. Se realiza un análisis de las preferencias de la persona permitiendo una orientación vocacional. A continuación, mi compañera hablará sobre la historia. Historia. A mediados del siglo XIX, la psicología se desligó de la filosofía. Ya para 1880, los test psicológicos se establecieron a partir de la psicología experimental. En 1890, el psicólogo M.C. Cattell creó el término del test mental. En 1905 se publicó el primer test mental creado por Alfred Binet con Simon. En 1917, en Estados Unidos se daba más el uso de los test que medían la inteligencia. Por otro lado, los de personalidad tardaron en desarrollarse. La importancia de los test psicológicos. El test psicológico o instrumento de evaluación aplicadas en un individuo para obtener una información determinada, estableciendo las características psicológicas específicas o los rasgos generales del comportamiento. Sin embargo, sus enfoques y estructuras pueden variar dependiendo del objetivo y función de dichas pruebas. Estas pruebas logran recopilar información sobre las manifestaciones de la estructura psicológica de la persona, al igual que datos necesarios. A continuación, le daré paso a mi compañera. Bueno, el uso de los test y otros instrumentos de evaluación de investigación. 1. Los test son elaborados usualmente por uno o más autores, por compañías públicas o privadas, o por empresas especializadas en la construcción de test. El autor o autores del test son titulares del copyright a menos que sea transferido por un acuerdo escrito a otra persona o entidad. Los profesionales responsables de realizar o supervisar investigaciones en las que se utilizan test deben de obtener permiso de quien posea el copyright antes de usarlos. Esto es válido tanto para el caso de los test originales como para cualquier otro material que derive de ellos. Por ejemplo, una versión traducida. Por algunos test son de uso público, de modo que todo el mundo tiene libre acceso a ellos. 2. Cuando se utilicen test sujetos a copyright, los investigadores no deben modificar ningún componente del test. Puede que se ponga en peligro la integridad de la prueba, se violaría los derechos de autor y se cometería una ilegalidad, salvo que los investigadores estén debidamente autorizados para ello. Cualquier modificación que se haga de un test original debe estar convenientemente documentada. A continuación, mi compañera.
3. El uso ético e investigación debe de actuar de forma ética y profesional. La documentación permite a la comunidad científica evaluar los resultados de la investigación y facilitar la replicación. Por lo tanto, el uso de métodos de investigación, incluidas las pruebas, debe documentarse adecuadamente a la sesión de informes de investigación. La 4 sería: los investigadores deben de ser conscientes de estas situaciones y mantener su imparcialidad y objetividad. En la práctica profesional, las pruebas se utilizan para determinar las características o llevar a cabo clasificaciones, pues las pruebas tienen que ser viables a individuos para estar seguros de la correcta estimación de característica evaluada o de la clasificación adecuada de una persona. Eso sería todo, muchas gracias. Ya, chicas, voy a cortar para que se guarde.